Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia de Cristo esta mañana? Amén. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos por el Señor? ¿Cuántos pueden decir, no me falta nada si te tengo a ti? Lo cantamos hace un momento. Si lo tenemos a Él, no nos puede faltar nada. Amén. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí hoy en día, por su amor, por su misericordia. El Señor es bueno, el Señor ha sido bueno. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando y se van a conectar. ¿Cómo le damos la bienvenida, iglesia? Bienvenidos. Los demás somos de casa. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo también está en este lugar y le vamos a dar la bienvenida con una ofrenda de palmas. Amén. Señor es bueno. Amén, amén. Sí, Señor. Vamos a continuar adorando al Señor a través de los diezmos, de las ofrendas esta mañana. Si usted necesita un sobre, levante su mano y los servidores le van a hacer llegar un sobre. Y si usted ya está preparado, gloria a Dios. Amén. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos todo porque el problema no es Dios. Muchas veces el problema somos nosotros. Amén. O siempre somos nosotros. Porque Dios es fiel. Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. El Señor es fiel en todo lo que Él dice y en todo lo que Él ha prometido. Y hay promesas de Dios que nosotros no las hemos alcanzado porque los culpables somos nosotros. La palabra de Dios dice que no podemos ser que el que no es con Dios es contra Dios. ¿Y sabía usted que en la iglesia hay muchos enemigos de Dios? Nacidos de nuevo. Yo me puedo presentar aquí hoy como un enemigo de Dios. ¿Cuándo me convierto yo en un enemigo de Dios? Cuando soy amigo del mundo. Y eso es condenado en la Biblia. Dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso le está hablando a la iglesia, a usted y a mí. Si usted va a su casa y lee Santiago 4, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y debemos reflexionar, debemos de examinarnos día con día. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el salmista, el que escribió los proverbios, Salomón, sabía de esa condición, que él era un hombre, que era carne, que era débil. Había humildad. Usted sabía que todos los siervos de Dios en la Biblia, la mayoría fueron exitosos porque eran humildes y reconocían que aunque Dios estaba con ellos, estaban expuestos a fallarle a Dios y a convertirse en enemigos de Dios. Y en ese caso vamos a hablar de Salomón. Vayamos a Proverbios 30, vamos a leer Proverbios 37 al 9. Porque este es un acto de humildad. Mire lo que dice Proverbios 37 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Diga conmigo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza
ni riqueza. Escuche bien, este es el reconocimiento, reconociendo que él estaba expuesto a fallarle a Dios. Dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte. Hurtar es robar, y blasfeme el nombre de mi Dios. Pero ustedes conocen a Salomón en la Biblia. Fue el hombre, uno de los hombres más ricos en toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Y cómo habla? ¿Cómo se presenta delante de Dios? Sabía él que podría blasfemar contra Dios. Dice: no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Manténme en lo necesario que necesito. Solo te pido que me des lo que yo necesito. ¿Cuántos le pueden decir eso a Dios? Cuando usted se presenta así delante de Dios, Dios va a ver su corazón. ¿De dónde vienen esas palabras? Porque yo puedo decir estas palabras de diente a labio, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y Salomón fue uno de los hombres más sabios en el Antiguo Testamento, y fue enriquecido. Dios le dio muchas riquezas. Fue un hombre muy próspero. Y nosotros, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Una cosa es que Dios esté con Salomón, y otra cosa es que Salomón esté con Dios. Dios estaba con Salomón, pero Salomón también estaba con Dios. Ahora nosotros, Dios está con nosotros, pero muchas veces nosotros no estamos con Dios. Y empezamos a ver la escasez en nuestras vidas. Empezamos a ver cosas que nos faltan. Y muchas veces recriminamos a Dios y le decimos: Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo escasez en esto? Si tú estás conmigo. Sí, pero tú no estás con Él. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero transmitir? ¿Por qué te digo esto? Porque debemos presentarnos a Dios con un corazón sincero. Amén. Con un corazón limpio. Si en mi vida hay odio, yo no califico para ser bendecido por Dios. Es más, si en mi vida hay odio, hay envidia, yo estoy siendo infiel a Dios. Soy un alma adúltera delante de Dios. ¿Por qué? Porque estoy siendo infiel en lo espiritual a Dios. Mire, vayamos a Santiago. No iba a ir ahí, pero vayamos a Santiago 4. Vamos a leer Santiago 4, 1, 2. ¿Para qué? Para que nos examinemos, iglesia. Esta palabra, y anoche estaba leyendo Santiago 4 yo, y me ponía en qué pensar. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne, estamos expuestos a odiar, estamos expuestos a tener envidia. Esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para la iglesia, para los hijos nacidos de nuevo, para nosotros. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Escucha, esto es para la iglesia. Qué triste que en la iglesia hayan guerras y hayan pleitos. Y le tengo una mala noticia: sí los hay. Sí lo hay. Y queremos ver la voluntad de Dios. Y queremos que Dios los prospere. Y queremos que Dios los bendiga. Y queremos que no nos falte nada. Pero tenemos que examinarnos de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Mire lo que dice el 2.
esto, examinémonos, esto es para usted y para mí. Examinémonos, porque si hay algo de esto en nosotros, tenemos que nosotros tomar la decisión de tener odio, de tener codicia. Yo decido si hay codicia en mi corazón, si hay odio en mi corazón, yo decido vivir así. Hay cosas que sí necesitamos de Dios, pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión para ver la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tenemos que examinarnos nosotros, y en esa medida que nosotros nos examinemos y nos purifiquemos, vamos a ir viendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice: codiciáis y no tenéis. Dice: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Todos aquí deseamos algo, ¿sí o no? Todos aquí tenemos algo que estamos deseando, ¿sí o no? Ahora dice: ¿por qué no suceden las cosas? ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué? Porque pedimos mal, iglesia. Porque pedimos mal antes de yo pedir. Si en algún área yo tengo escasez, es porque no he pedido. Y si he pedido mal. ¿Por qué? Porque antes de pedir, yo tengo que echar fuera todo esto de mi vida. Cuando yo echo todo esto fuera de mi vida, entonces yo puedo pedir y voy a tener lo que estoy pidiendo. Mientras yo pida, pero en mi corazón existe esto, a mí no va a venir nada. Amén. Ya me gustó. Vayamos al 3. ¿Qué dice el 3? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuánta enseñanza, aquí hay una profundidad. Aquí hay de dónde aprender. No sabemos pedir. No hemos aprendido a pedir. Jesús nos manda a pedir. Dice Jesús que todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de Jesús, al Padre, Él nos va a dar. Pero en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, no había lo que leímos en el capítulo 2. Ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿por qué hay envidia? Porque hay odio, porque hay codicia en nuestros corazones. O vive Cristo o no lo estamos dejando vivir en nuestras vidas. Porque en la medida que le damos el lugar a Cristo en nuestros corazones para que Él viva, Él va a ir purificando, Él va a ir sacando todo lo que nosotros necesitamos sacar de nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que usted y yo decide vivir con esas cosas. Yo decido, usted toma la decisión. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Dice el 4. Oh, almas adúlteras. Esto es para la iglesia, escuche bien. En la iglesia hay almas adúlteras. Aquí le está hablando a la iglesia. Oh, almas adúlteras. Vuelvo y repito, son aquellas que son infieles a los principios espirituales, a Dios. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios en un principio espiritual, nosotros nos presentamos como adúlteros delante de Dios. Dice: aquí está lo bueno. ¿Sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Yo no lo puedo juzgar a usted si usted es amigo o enemigo de Dios. Yo no puedo. Yo sí me puedo juzgar. Usted júzguese usted. Júzguese usted. Porque el hecho de que usted está aquí hoy en día no quiere decir que es amigo de Dios. O el hecho de que usted me mire a mí este día, usted no puede decir que yo soy amigo de Dios. Solo yo sé si yo soy amigo de Dios o Dios es mi enemigo por mis actitudes. Amén. Está fuerte. Esto hay que procesarlo espiritualmente. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que las escrituras dicen, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Quién ha hecho morar en nosotros? El Espíritu. Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué significa nos anhela celosamente? Que nos cela, que no quiere que nosotros nos hagamos al mundo. Si el Espíritu mora en nosotros es para que nosotros nos hagamos por medio del Espíritu Santo a como Dios quiere vernos. Y cuando empecemos, escuche bien, cuando le empecemos a dar el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él gobierne y señoree nuestras vidas en todas las áreas, entonces, diga conmigo, entonces veremos la voluntad de Dios. Si no, no. Queremos ver la voluntad de Dios, pero queremos actuar, caminar, mirar, hablar y hacer las cosas del mundo. Así no es. No es así. Es como Dios quiere que sean las cosas. Amén. ¿Cuántos quieren que no les falte nada? Vuélvase amigo de Dios. Volvámonos amigos de Dios. Póngase de pie ahí donde está. Yo no lo puedo juzgar. Nadie lo puede juzgar. Solamente usted sabe, conoce cómo está la relación con su Padre, cómo está la relación con Dios. Tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. El tiempo se está cortando, pero todavía tenemos tiempos para arrepentirnos. Dígale al Señor, gracias, Señor. Dígale al Señor, gracias. Seamos agradecidos con el Señor, iglesia. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, es por su amor, por su misericordia que estamos hoy aquí reunidos. Tenemos lo que tenemos porque Él ha permitido. No es por nuestras fuerzas o por lo que hacemos o por lo que nosotros podamos generar con nuestras habilidades que Él nos dio. Es por su amor y por su misericordia. Dígale al Señor, gracias por mi vida. Dele gracias al Señor por su vida. Dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en su casa, por lo que Él está haciendo en su casa, en su familia, en su negocio. Entréguele todo lo que usted posee, porque no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Y usted simplemente, usted y yo somos administradores de lo que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno, Señor, delante de nosotros. Has sido bueno con nosotros, Señor. Padre, te pedimos que haya humildad en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Que nos presentemos a ti, Señor, sabiendo que somos débiles, Padre. Que somos débiles, que somos carne, Señor.
y que podemos fallarte, Señor. Te pedimos que nos ayude por medio del Espíritu Santo a permanecer fiel, Padre. Perdónanos si hemos sido amigos del mundo, Señor. Padre, no queremos presentarnos como enemigos tuyos, Señor. Queremos que estés de parte de nosotros, que estés de nuestro lado, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos nuestras ofrendas, bendecimos nuestros diezmos, nuestros negocios, Señor. Padre, que todo lo que nosotros poseamos, Señor, sea prosperado, sea multiplicado, Señor. Declaramos portales, Señor, abiertos, donde fluye, Señor, tu voluntad para cada uno de nosotros. Bendecimos la familia de este ministerio, Señor. Bendecimos sus finanzas. Padre, declaramos que tus finanzas, que nuestras finanzas son tus finanzas, Padre, porque tú gobiernas todo lo que somos, todo lo que poseemos, nuestras casas, Señor, nuestros trabajos. Bendecimos nuestros trabajos, bendecimos nuestros patrones, Señor, porque son la fuente, Señor, que tú usas para que tu voluntad sea manifiesta, Señor, en nuestras vidas. Señor, rechazamos la escasez, rechazamos la pobreza ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda escasez, toda pobreza, todo espíritu de escasez, de pobreza, de miseria, ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, la atamos de nuestras vidas y declaramos que no van a ser heredadas para nuestros hijos, Señor. Declaramos herencia sobrenatural en nuestros hijos, Señor, en nuestras generaciones, y todo lo que estemos sembrando hoy en día, Señor, se va a levantar una cosecha, Padre, que si no la recogemos nosotros, la van a recoger los que vienen detrás de nosotros. Lo declaramos, Padre, porque lo creemos en el Espíritu, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Buenos días, iglesia. Bienvenidos. Qué bueno verles. Estamos terminando el año. Increíblemente. El miércoles que viene es nuestro último servicio de miércoles, hablando de servicio regular, y después hasta el 31 nos vamos a reunir acá en este lugar. Este año ha pasado bien rápido, ¿verdad? No lo podemos percibir, creo yo. No estamos tan conscientes de lo acelerado que están los tiempos. Y es una profecía de Jesús, ¿verdad? Que por causa de los escogidos los tiempos se van a cortar, y está escrito, ¿verdad? Entonces cualquier persona puede percibir de alguna manera que las cosas hoy son diferentes. Hace un momento meditaba en la palabra del Señor y en la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios. Decía Selvin ahorita referente a nuestra conducta. Lo que empodera nuestra conducta es nuestra manera de pensar, de sentir, nuestra formación, nuestras creencias, nuestra convicción. Y hay dos fuentes que están constantemente interesadas en influir nuestras decisiones y nuestra conducta: el mundo y Dios. Y esa es la gran lucha que nosotros los creyentes tenemos. Las personas inconversas no tienen ese conflicto. No tratan la manera de mejorar en sus vidas, no tratan la manera de cambiar su manera de pensar, ni de cambiar su lenguaje. Y constantemente el cielo nos está evaluando. Y muchas de las cosas que nosotros somos, generalizando, en la manera de hablar, de pensar, en la manera de opinar, en la manera de ver el mañana, el presente, el futuro, la economía, la salud, la manera que nosotros nos proyectamos hacia la vida, la determina la fuente que nos alimenta. Y eso, en ese momento que nosotros nos comportamos, en ese momento que nosotros reaccionamos en el diario vivir, el cielo nos está evaluando. Y lo que decía Selvin, cada uno de nosotros, aunque no siempre conscientes o inconscientes, sabemos que Dios está cerca o que está lejos. Y muchas veces no es que Dios se aleje, es que nosotros nos alejamos de Dios. Y a veces
mantenernos arraigados a las corrientes que el mundo tiene, se vuelve un hábito y a veces ni nos damos cuenta. Empezamos a hablar como habla el mundo, sin esperanza, sin propósito, no hay nada de Dios que decir. Fíjese que hay un rasgo y lo vamos a leer en un momento, algo semejante a esto, es que algo que caracterizó a la primera iglesia es que cuando se reunían hablaban palabra de Dios. Ahora, esto lo podemos hacer aprendido y de una manera religiosa, y eso no tiene poder. Podemos memorizar palabras y sí, hermano, y gloria a Dios, aleluya. Y no está hablando de eso, está hablando de que hablan la justicia de Dios. Ya cuando Dios ha obrado en nuestras vidas, no podemos notar personalmente que hay un lenguaje constantemente fluyendo en nosotros que viene de parte de Dios y que ha estado cambiando en el proceso que nosotros estamos en Dios. Alguien más sí lo va a notar. Y esto lo he dicho de muchas maneras, pero cuando se reúne un grupo de personas, siempre se nota quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Y esto no estaba hablando de hacer cosas malas ni buenas, sino de a través de la manera de pensar de la vida. ¿Cuánto Dios obra? ¿Cuánto Dios inspira? ¿Cuánto de Dios influye tu diario vivir? ¿Cómo ves la vida? Porque la manera que la ves depende de la fuente que te está influyendo. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, porque nosotros estamos, desde el día que Jesús por amor y gracia nos salvó, estamos en un proceso de restauración. Es una restauración espiritual que va a tener un efecto natural. Pero la prioridad de la palabra de Dios es transformar nuestro ser, volvernos más enemigos del mundo y acercarnos más a Dios. Esa es en las palabras que podría usar. Y es una gran lucha, es un conflicto que si usted y yo no estamos conscientes, posiblemente no estamos prosperando hacia lo que Dios ha establecido como la meta a alcanzar o como la estatura a seguir. Dios quiere que todos seamos maduros. Dios quiere que todos maduremos a través de la verdad. ¿Por qué? Porque en una reunión usted se diferencia de los demás cuando usted habla y cuando usted se comporta, por supuesto. Y hay algo que vamos a identificar en un momento que es un rasgo de la iglesia, de la restauración verdadera. La restauración produce en nosotros una transformación interna que nos ayuda a ver la vida de otra manera y cambia, esto es innegable, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra manera de sentir, de pensar, y eso es Cristo obrando en nosotros. Y creo que todos estamos aquí con esa misma intención, buscar la restauración, que a través de la palabra nosotros nos acerquemos más a Dios. La palabra es fuerte y jamás ha sido de otra manera, porque fuerte es para la carne, para el espíritu es deliciosa. Solo es fuerte para la carne, pero para el espíritu es su alimento, es su vianda, es lo que quería, es lo que necesitaba. Mi espíritu necesita por la verdad. Mi carne no. Mi carne es, hoy mejor no hubiera venido hoy. Ay, eso es para aquel otro. Nunca nos apropiamos de la verdad porque la verdad no es agradable a la carne, es contundente. Y damos gloria a Dios porque Dios nos da la posibilidad de, a través de la verdad, nosotros ir siendo liberados para acercarnos más a Él, para conocerlo más a Él, para amarlo más a Él, para confiar más en Él, para depender más en Él. Y creo que Dios va a hacer algo en esta mañana y ya lo está haciendo desde hace un momento. Yo no sé cuántos pueden notar la presencia del Señor. Vamos a orar al Espíritu Santo para que sea Él, porque Él es el encargado de dirigirnos y guiarnos a toda verdad y que esa verdad encuentre un lugar óptimo para dar fruto. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos das de levantarnos de nuestra cama. Gracias por la salud. Gracias porque pusiste en nosotros el querer y el hacer y pudimos en fe responder en el Espíritu, Señor. Pudimos responder en obediencia. Porque sabemos, Padre, y entendemos hoy que tú tienes un plan perfecto para nosotros y que esa obra buena que tú has comenzado desde el día que nos llamaste, nos adoptaste y nacimos de nuevo, sabemos que esa obra la vas a madurar, la vas a perfeccionar. Padre, disponemos nuestro corazón, alineamos nuestros pensamientos, llevamos cautivo toda idea contraria
o enemiga de tu verdad, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento y lo sometemos a Cristo para que sea Cristo, para que sea la verdad viniendo a nuestro corazón, transformando nuestra vida, y entonces, Señor, podamos tener la oportunidad de caminar en este mundo agradándote, siendo más cerca de ti y menos lejos de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos va a revelar la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús lo recibimos como es. Amén y amén. Digan todos amén. Efesios capítulo 1 y versículo 22. El apóstol Pablo habla acerca de la dimensión espiritual a la cual pertenece el cuerpo de Cristo, o la iglesia, o la grey, o las ovejas, o el pueblo que ha sido rescatado por medio del Señor. Hemos estado aprendiendo acerca del Espíritu Santo. ¿Qué papel tan importante y cuáles funciones tiene el Espíritu Santo ahora que ya habita en nuestros corazones? Si usted puede, cuando llegue a casa, mire y no tenga tiempo, mire las prédicas de estas semanas pasadas que hemos estado hablando y conociendo más acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tratar la manera de continuar en esa línea, porque necesitamos descubrir cuál es la idea original de Jesucristo al establecer su iglesia, para que podamos compararnos y saber si lo que estamos practicando es genuino o es una imitación, si es real espiritualmente hablando o es nada más una práctica superficial religiosa, de lo cual todos hemos de tener algún rasgo y alguna secuela. Usted y yo venimos de diferentes denominaciones, nacimos de nuevo la mayoría en otras iglesias, estuvimos expuestos a doctrinas, a enseñanzas, y creo que sin tener un criterio claro de lo que es verdad, posiblemente todo lo adoptamos como que sí lo era. Porque inocentemente, por falta de conocimiento, todo lo aceptábamos como la verdad, sin tener una comparación a la esencia, a la imagen y semejanza, a la idea del corazón del Señor o del cuerpo de esa iglesia. Vamos a conocer en esta mañana, si el Señor lo permite así, cuál es el diseño de la iglesia. Y ese es el tema de hoy, y vamos a ir a Efesios 1:22, pero el tema de hoy, para los que apuntan, es el diseño de la iglesia. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Diga conmigo, la iglesia es su cuerpo. Otra vez, diga, la iglesia es su cuerpo. Otra vez, pero cierre sus ojos e imagínese, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Abra sus ojos. La iglesia tiene que parecerse al cuerpo de Jesús. La iglesia está diseñada a la imagen y a la semejanza del cuerpo de Jesús. No estoy hablando en términos físicos, ¿ok? Estoy hablando en términos espirituales. Hay un modelo, aunque hay dos corrientes en las cuales las personas están siendo edificadas en las iglesias hoy. Una, conforme a la imagen y a la semejanza del autor, el creador, el consumador de la verdad, de la fe, que es Jesucristo. Y dos, conforme a nuestra propia imagen, conforme a nuestras propias ideas, conforme a nuestras denominaciones, conforme a nuestra preparación, conforme a nuestros propios pensamientos. La pregunta es sobre qué verdad hemos sido edificados, porque solo hay una verdad sustentable para ser edificados, y es Cristo, y Él es la roca de todo edificio. Todos aquellos que han sido edificados, usted, de la iglesia que usted viene, usted debe de evaluar sobre qué usted fue edificado. Ahora, ¿por qué? Porque el tiempo todavía es oportuno, todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y aprovechar bien el tiempo y de enfocarnos en poder edificarnos conforme a la imagen y la semejanza del diseño que Dios estableció. Para ello necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene los planos. El Espíritu Santo tiene el poder de revelar el corazón de Dios para que el corazón del hombre entienda cuál es el camino que Dios ha establecido. Nosotros los siervos, humanamente, posiblemente en más de alguna ocasión en el transcurso del proyecto de servir a Dios, hemos
implementado nuestras propias ideas de cómo edificar a la iglesia, lo cual es inaceptable para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy celoso. El Espíritu Santo no acepta opiniones. El Espíritu Santo no necesita sugerencias de seres humanos de cómo deberíamos de edificar la iglesia. Se nos dejó el libro de los Hechos como el modelo primitivo, primario, original de cómo es la verdadera iglesia. Y ese es un punto de enfoque para que usted y yo también de una manera externa y espiritual seamos restaurados. Y es importante que el creyente o el cristiano tome la palabra de Dios como el modelo, como la base, como la inspiración, como el manual. Y no aceptemos opiniones externas a la Biblia en el sentido de reemplazar la verdad. Y no voy a hablar de religiones ni de denominaciones, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos rasgos y secuelas de que fuimos enseñados por algún tipo de doctrina, posiblemente que no fue esencialmente pura. Todos los pastores de alguna manera le echamos un poquito de nuestro sazón a las cosas, y eso es alterar o adulterar la esencia del material que Dios quiere usar para edificar a sus hijos, a su pueblo o a sus santos. Y es bueno que la iglesia madure para que la iglesia tenga su propio discernimiento y tenga también el propio criterio y aprenda a diferenciar entre lo que va a recibir y entre lo que va a rechazar. Porque esa es una posibilidad, debería de ser nuestra práctica espiritual de discernimiento. Retenemos lo bueno y desechamos lo malo, sabiendo que todos los hombres que predican son hombres y que en algún momento van a implementar ideas que lo único que van a hacer es hacer más lento el proceso, o ideas estériles que no producen vida en el corazón de las personas que escuchan el mensaje. Todo mensaje que viene de Dios por naturaleza tiene que producir vida en el que lo escucha. Si no hay un efecto de confrontación, no hay un proceso de transformación en el corazón del creyente. ¿Cómo usted puede ser transformado si usted no es confrontado para ser transformado? Transformar es cambiar de forma. Reconocer que no estamos bien y querer estar bien es querer ser transformados. ¿Me explico, iglesia? Entonces, la pregunta clave para poder comenzar esta enseñanza o esta prédica es preguntarnos y contestarnos personalmente: ¿bajo qué modelo usted y yo estamos siendo edificados? ¿Según la imagen y la semejanza de Jesús o según la imagen y la semejanza de nuestras propias ideas, de la denominación de la iglesia o de la visión del pastor o de la visión de la denominación o de la religión? Eso es muy independiente y muy personal la manera que usted lo pueda recibir. Entonces, para usted y yo saber en qué modelo estamos siendo procesados o edificados, debemos de tener muy en claro cuál es esa idea original y cuál es la imagen o el diseño de la iglesia que Jesús estableció según las Escrituras y según su propósito. Y vamos a ir todos al libro de los Hechos. Como usted sabe muy bien y claramente, Hechos de los Apóstoles son los hechos, lo que sucedió con los discípulos que no eran la iglesia todavía, sino solo discípulos, porque Jesús no había ascendido al cielo. Solamente un discípulo puede ser parte de la iglesia, no al revés. Y esto lo voy a explicar en el camino que vayamos aprendiendo, porque vamos a estudiar la carta o el libro de los Hechos, no es carta. El libro de los Hechos lo vamos a ir estudiando, tal vez no capítulo por capítulo, pero sí vamos a leer la historia, la cronología y los hechos de la primera iglesia para que nos identifiquemos, porque si alguien quiere restaurar algo tiene que ir a la idea original. Si usted quiere restaurar un carro clásico, tiene que ver el manual del diseñador, cómo era al principio ese carro. No vaya a ser que usted le vaya a poner cosas que no lleva. Entonces no es una verdadera y buena restauración, es más, no vale. Usted sabe que los verdaderos carros que valen son los que se restauraron conforme salieron del dealer. Y la iglesia tiene un modelo a seguir. Y usted y yo estamos aquí para ser restaurados a ese modelo. En el capítulo número 1 vamos a identificar, en lo que vamos a leer ahorita, vamos a identificar 6 o 7 puntos relevantes que vamos a encontrar en los 2 primeros capítulos
del libro de los Hechos. En el primero vamos a encontrar la promesa. Ahí yo creo que el subtítulo de su Biblia lo tiene, ¿verdad? Si su Biblia vale más de $20, sí trae subtítulos. Si no, sorry for you. Versículo 4. Si no, no vamos a tardarnos mucho. Y estando juntos, se les mandó, importante saber que en la unidad Dios habla. Estaban juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. La instrucción es muy importante para ver la gloria de Dios o el Espíritu obrar en nuestra vida. Hemos aprendido acerca de eso. La única manera que trabaja el Espíritu Santo es bajo el orden. Por eso el Espíritu no podía habitar en los creyentes del tiempo de Jesús. Jesús predicaba y la gente lo recibía y lo aceptaba como el Mesías, pero no podía venir el Espíritu a ellos porque no era el orden todavía. Él es Dios y Él es soberano y Él podía estar en alguno de ellos temporalmente, pero era para cumplir un propósito. Y eso lo expliqué el miércoles y el domingo pasado. Por favor, vaya a ver esas prédicas. Entonces el Espíritu Santo es un espíritu ordenado y eso es lo que estamos conociendo, porque el mayor rasgo para identificar una iglesia es el Espíritu Santo. No es el modelo estructural, no es el modelo físico, no es el grupo de liderazgo, no es el grupo de servicio, nada de eso identifica a una iglesia, porque si no, los mormones, porque sus edificios son todos iguales y son... Cualquiera que no conoce la verdad puede decir que ellos son de Dios por el orden y la apariencia y la manera en la que se comportan. Muy fácil. Es más, el enemigo tiene la capacidad de disfrazarse de un ángel de luz. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, aquí estaban ellos juntos y se les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que tuvieran paciencia. Esta es la palabra, que esperasen la promesa del Padre. Este es un desafío muy grande. Los rasgos más importantes a poder desarrollar en un creyente que ha nacido de nuevo es la esperanza. Y la esperanza es el resultado de la paciencia. La paciencia es el fruto de la esperanza. Yo creo en Dios, espero. Confío en Dios, espero. Y esperar es un desafío muy grande para la carne, para el ser humano. Porque todos queremos que Dios obre. Todos queremos que sea a nuestra manera, a nuestro tiempo. O creemos que Dios va a obrar conforme a nuestra necesidad. Dios, esto grábelo en su corazón. A Dios no le interesa sacarte de una necesidad, sino antes aprendes en esa necesidad. Porque si Dios permite una necesidad en tu vida, es tiempo de aprendizaje, es tiempo de madurez, es tiempo de sabiduría, para que entonces salgas en victoria, venciste, adoptaste el pensamiento que Dios quería mostrarte en medio de la necesidad. Entonces se les manda, no se les sugiere, que esperen la promesa del Padre. Digan todos, el Espíritu es la promesa del Padre. Y Jesús dice, la cual yo les prediqué. Eso lo oyeron de mí. Porque Juan, ya Jesús les da la comparativa de cómo iba a ser esa promesa cuando apareciera. Escuche, habló de la promesa y ahora está hablando de cómo sería esa promesa. Muy importante ver cómo está siendo formada la iglesia en el libro de los Hechos. Aquí son los discípulos todavía. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Bautizo significa sumergir, cubrir, bautizar, meter, llenar. Entonces Juan bautizó con agua, mas vosotros, la iglesia, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo cuántos, eso altera la paciencia. No, dígame cuántos. ¿A cuántos de ustedes son así? Dígame qué día, porque somos impacientes, ¿verdad? Imagínense que nos digan un día de estos, nos dejan en zozobra y empieza la ansiedad y empezamos a tener actitudes extrañas. Ok, entonces Jesús es muy claro hablando de la naturaleza y de la expresión del Espíritu Santo. Eso quiere decir que si yo soy discípulo y yo veo a Juan y digo, ¿cómo bautizaba Juan? Sumergir a la gente en el agua. Bueno, cuando venga el Espíritu Santo, entonces nos va a sumergir en algo. Esa es mi expectativa, según lo que Jesús me está diciendo. Voy a ser bautizado. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, no dentro de muchos días, sino pocos, yo voy a ser bautizado. O sea, voy a ser sumergido en una atmósfera espiritual.
en una atmósfera de influencia, de gobierno. Y esto lo enseñaba el miércoles el Paracleto, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? O sea que es una referencia que el Espíritu iba a venir a gobernar, que iba a venir a reinar, por eso los iba a sumergir. Entendamos esta manera en la que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, lo dije el miércoles, el Espíritu está en nosotros y sobre nosotros, o sea, estamos en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Eso mi mente no lo entiende, pero es una idea, estamos sumergidos en él, porque esa es la promesa. Entonces los que venían le preguntaron, Señor, entonces estás hablando de un reino, o sea que vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8, pero van a recibir poder. ¿Ya se dio cuenta que el Espíritu Santo tiene que ver con reino? Con reinar, con gobernar, porque esa es la idea que ellos dicen, entonces tú vas a restaurar un reino, porque estás hablando de que vamos a ser sumergidos bajo un poder, bajo un dominio, bajo un señorío. Y Jesús les dice, de lo que estoy seguro, a ustedes no les corresponde saber cuándo se va a restaurar Israel o no naturalmente, porque esa es la pregunta. A ustedes les dejo saber que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está el propósito del poder. No hay poder sin propósito. Si alguien quiere al Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo es porque ya entendió para qué es. Porque Jesús diseñó que el Espíritu Santo llegaría a los creyentes para un propósito. No para reír, no para llorar, que son efectos del Espíritu Santo, sino sobre todo para cumplir un propósito en el cual se necesita un poder sobrenatural. Ser cristiano no es fácil. Y en mi carne es difícil ser cristiano, pero con el poder del Espíritu Santo todo lo puedo en Cristo. Puedo ser un hombre de fe, puedo ser un hombre agradecido, puedo ser un hombre obediente. Entonces hay muchas posibilidades que vienen del poder del Espíritu Santo. Al final es el cuerpo de Cristo, el Espíritu obrando en el cuerpo de Cristo, que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Al final lo que Dios Padre quiere ver es el cuerpo de Cristo, no individuos, valga la redundancia, individuales personalmente identificándose. Cada vez que usted se presenta al Padre tiene que presentarse en el Hijo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, como la vid al pámpano, como el pámpano a la vid, ¿verdad? En Él llevaremos fruto. Eso quiere decir que solo en Él puedo hacer y ser para Dios. ¿Me estoy explicando? Le estoy hablando de otros versículos bíblicos. Entonces todo lo que hagamos tiene que ser en Él. Entonces Jesús dice, tienen que saber de que ahorita están limitados. Necesitan un poder sobrenatural porque hay una guerra sobrenatural que pelear. La carne está influenciada por un reino sobrenatural espiritual, la cual necesitas poder para vencer, porque es un reino poderoso. Las tinieblas tienen poder. Ahora, por eso necesitamos poder, para que el infierno no prevalezca contra la iglesia, sino la iglesia esté por encima del reino del enemigo y el enemigo no tome ventaja. Entonces necesitamos poder, que en lo natural no se puede avanzar. Entonces Jesús les dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y el propósito será de que ustedes me representen, que ustedes sean testigos de mí. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí hay un rasgo importante que vemos en el primer capítulo, que es el mandato a la espera y la promesa de lo que van a esperar, el efecto de lo que va a venir, que es el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero muy poco le hemos dado el lugar y la naturaleza que Él tiene. El Espíritu está en mí para que yo tenga poder de hacer muchas cosas que naturalmente no puedo hacer. Ya se lo dije de muchas maneras. Escriba, por favor. Jesús ordena esperar. Número 1. Número 2, promete el Espíritu Santo. 3, define la misión de esa iglesia. El Espíritu Santo va a venir sobre los creyentes porque tienen que ser testigos y no de Jehová. ¿Ok?
En todo caso sería testigos de Jesús. Ahora, ¿quién se inventó testigos de Jehová? Alguien que disolvió o escuchó a otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Porque iglesia solo hay una y evangelio solo hay uno. ¿Alguien está acá? Entonces Jesús define la misión y la misión es ser testigos. Ya les había dicho en Juan 16, vamos todos a Juan 16, 7, 15, que es lo que hemos leído estas 2 semanas. Apúntelo por favor, porque esto es muy importante, que Jesús antes de ser crucificado les habla acerca de el Espíritu Santo. Determinante, porque les dice Jesús de que Él tiene que irse y que les conviene que se vaya Jesús porque va a venir el Espíritu Santo. Si no, no podrían ser iglesia jamás. Si el Espíritu Santo si Jesús no se va y el Espíritu no viene, no se puede ser iglesia. Juan 16, 7 en adelante. Vamos a leer solo el 7 por el tiempo. Pero yo les digo la verdad, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes. Pero si me voy, yo lo voy a enviar. Y aquí está, ¿verdad? La transición, esa antesala al nacimiento de la iglesia. Porque no había iglesia. Estaban los discípulos de Jesús. Estaban los apóstoles de Jesús, que fueron los pioneros. Por eso dice la Biblia que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, importante entender esto, porque los apóstoles fueron enviados solo a judíos. No podían ir a gentiles. A nosotros no podían venir los apóstoles. Y Jesús les dice, vayan por tierra, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se recuerda? No vayan a entrar en tierra de gentiles, ni en tierra ninguna de impíos, solo los judíos. Yo tengo preparado a alguien, y eso vamos a aprender del apóstol Pablo, la manera tan humilde como Jesús. Porque Jesús, ¿sí se dio cuenta usted que cuando es bautizado se somete a Juan? Porque era el orden, diga conmigo, orden. Y el apóstol Pablo, interesante es ese tema y no se lo voy a perder, se somete a un orden. Jesús se le aparece, pero a Pablo no empieza su ministerio. Tuvo un encuentro con Jesús, pero no le era lícito, legal, iniciar un ministerio hasta que el Espíritu Santo no lo autorizara, porque Jesús ya no estaba en la tierra. Ya Jesús no era el que tenía que activarlos. Ojalá me explique. No me vayan a malinterpretar, porque Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes, pero en orden, Él delegó al Espíritu Santo. Ahora delego al Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, Él es el Señor y todo, y es su Espíritu, pero quiero que entendamos el orden. Bueno, entonces Jesús les dice que Él se tiene que ir. Y aquí hay un principio muy importante que debe describir usted en el libro de los Hechos, en la característica de la iglesia. Y es que antes de hacer, la iglesia debe recibir al Espíritu Santo. No hay iglesia que sea verdadera o genuina que no le dé lugar al Espíritu Santo. Lo voy a decir yo, pero yo creo que usted lo sabe y no lo hago con presunción. Casi siempre, no siempre, casi siempre oramos antes de predicar para darle lugar al Espíritu Santo, que sea Él el que predica, el que enseña, el que convence, el que dirige, ¿verdad que sí? Ok, eso es clave en una prédica. No importa cuán elocuente sea el pastor, no cuán carismático, si ahí no está el Espíritu Santo tomando el lugar de Señor, no es iglesia y no es prédica que el Espíritu vaya a respaldar, aunque venga de la Biblia. Se lo voy a demostrar con la primera predicación de Pedro. ¿Alguien está aquí? Porque vamos a leer, estamos leyendo la Biblia y el libro de los Hechos es nuestro modelo, nuestro prototipo de lo que debemos ser nosotros. Leamos, por favor. Entonces, escriba, quiero decir, la iglesia antes de hacer debe recibir al Espíritu Santo. Si no, no puede, porque poder viene de poder. Puede ser iglesia por el poder del Espíritu Santo, y no es una redundancia. Escriba, no se puede funcionar como cristiano sin la verdad ni el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser cristianos y no darle lugar a quien produce en nosotros esa naturaleza, que es el Espíritu Santo? Y es aquí la confusión, que creemos que la gente que hace buenas cosas son cristianos. Porque resumimos
Esa es nuestra imagen y nuestra semejanza. Hace cosas buenas, es cristiano. Hace cosas malas, no es cristiano. No sé de qué modelo sacamos eso, porque nos vamos a dar cuenta que aquí Dios escoge discípulos y se comprometen personas imperfectas. Pablo era uno, un perseguidor de la iglesia, y después se vuelve un apasionado por Cristo. Entonces, continuemos. Este es el primer punto a nosotros descubrir en el libro de los Hechos que identifica a la iglesia. Se le da mandato, se le da promesa. Ahora vamos al segundo punto, que tiene que ver con la ascensión de Cristo a los cielos. Hechos, versículo 9, en el mismo capítulo 1. Todos ahí, por favor. Hechos 1:9. Nos habíamos quedado en el 8, ¿verdad? Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, o sea, fueron muchas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, diga conmigo, este mismo Jesús, dice que se ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes lo vieron irse? Los discípulos, los que quedaron, el remanente. ¿Quiénes lo van a ver venir? Los mismos, no otros, el remanente, los discípulos. Lo está diciendo un ángel, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor aquí. Así como lo vieron, así. Y eso fue un evento exclusivo. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí entiende eso? Exclusivo. Solo los que estaban ahí. Jesús estaba ya resucitado. Y cuando Jesús murió, no toda la gente se quedó, no todos eran verdaderos cristianos, no todos eran discípulos, eran muy pocos, eran 120 nada más. Y esos recibieron 40 días y 40 noches sin instrucciones. Y entre todas esas cosas se les dijo que venía la promesa. Se les dijo para qué era la promesa. Era para ser testigos. El poder era para dar testimonio de la verdad en sus vidas o a través de sus vidas. Y aquí se va al cielo y hay una ascensión donde se habla del señorío de Cristo, donde ese mismo Cristo va a venir. ¿Cuánto le esperan? Escriba por favor. Entonces Jesús asciende al cielo. La iglesia queda abajo, pero queda cubierta. ¿Cómo? Con la promesa del Espíritu Santo. No iba a quedar huérfana. Iba a venir la autoridad del Espíritu Santo sobre ellos. La iglesia no puede vivir ausente de gobierno. La iglesia necesita entender orden y gobierno porque es su naturaleza. ¿Alguien está conmigo? Y esa disciplina es ausente en la mayoría de las prédicas. Vea los grandes predicadores en qué momento le piden compromiso al pueblo. No, usted no ve eso, no lo escucha, porque no es el diseño. Si fuera el diseño, constantemente le estuvieran diciendo a los apóstoles para edificar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es la naturaleza del mensaje, que los creyentes, así como vamos madurando y conociendo al Señor, también vamos desarrollando la habilidad espiritual o el talento por el cual fuimos llamados a ser salvos o con el cual fuimos salvados. Entonces la iglesia debe de vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo para ser iglesia. Se establece un tiempo entre la ascensión y el regreso, o sea que estamos dentro de ese tiempo. Jesús ya se fue, pero Jesús ya va a venir, o sea que el tiempo es corto. Y tenemos que cumplir la naturaleza de la iglesia, porque es bonita la Biblia, pero me da pena no identificarme con esa iglesia. Yo quisiera ser esa iglesia también, porque esa es la iglesia que Jesús quiso. Es la imagen y la semejanza del deseo del corazón del Señor. Esta será mi iglesia. Es más, la considero mi cuerpo. ¿Cuántos quieren ser la iglesia? No es lo mismo pertenecer a un ministerio o a una iglesia que ser la iglesia.
Ser la iglesia es estar dispuesto a reconocer el señorío de Cristo y de que Cristo es el Señor y que el Espíritu es el Señor. Entonces vamos al punto número 3. Hechos, versículo 12 en el mismo capítulo. Sigamos, por favor. Unidad y perseverancia, características de un cristiano. Entonces, después de que Jesús se fue al cielo, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, no algunos, todos los discípulos de la iglesia que Jesús dejó cuando se fue al cielo, todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para los que dicen que no tenía hermanos Jesús, ¿verdad? Y que virgen por siempre virgen. No, tenía hermanos. ¿Ok? Si no hubiera dicho los discípulos, porque nombra a los apóstoles, pero no a los hermanos de Jesús. Importante entender esto. Característica de una iglesia verdadera, perseverante. Hay problemas, pero yo tengo que ir, yo tengo que buscar, yo tengo que servir. Persevera porque al final son tus rasgos. Y los que sí vienen, no se frustren por los que no vienen. Oren. Pero no se sientan menos porque alguien no sirvió o no fue perseverante o no fue... Usted vele por usted mismo. Y si siente amor y compasión por los demás, ore. Pídale, Señor, ten misericordia, pero usted no deje de hacer lo que a usted le corresponde. Porque cuando Dios venga, Jesús venga, al que le va a pedir cuentas de usted es a usted. Amén. A menos de que se le haya delegado pastorado sobre los demás, ahí sí tiene gran problema. Entonces, todos perseveraban unánimes, hombres y mujeres. La intercesión importante. Cuando hay una promesa de parte de Dios, hay que orar y hay que interceder. Esta iglesia la define su celo, su amor, su pasión, su confianza, su fe por lo que Dios hablaba, por lo que Jesús hablaba. Jesús prometía algo y ellos le creían, y así será y así va a ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto lo hicieron por instrucción. Vamos a orar, hay que perseverar todos, unánimes, juntos. Versículo número 15, ya vamos a ir ahí. Entonces, escriba por favor. La unidad precede al derramamiento del poder o de la autoridad del Espíritu Santo. Donde no hay unidad, el Espíritu Santo no puede obrar. ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Porque aquí se demanda unidad. O sea, Jesús les dice, quédense ahí juntos, unánimes, unidos, perseveren en oración, rueguen para que venga esa promesa. Entonces vamos al punto número 4. Orden y responsabilidad. Versículo 15 del mismo capítulo de Hechos, capítulo 1. Yo sé que a algunos les puede ser un poquito tedioso leer, pero es la manera única que el Espíritu nos puede revelar su voluntad. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? Ok, esa era la iglesia de Jesús. Jesús tuvo muchos simpatizantes, muchos seguidores, mucha gente que lo admiraba, admiradores. Tuvo mucha gente que le caía bien Jesús. Hay mucha gente que lo impresionó a Jesús. Pero solamente en todos los años de ministerio de Jesús y con todos los milagros y las enseñanzas que dio, solo 120 nacieron de nuevo con la evidencia de perseverar como la iglesia. Y esto es bien peligroso porque el nuevo nacimiento es un regalo de Dios, pero es el inicio de algo que debe de continuar para validar lo que dije yo que recibí, que es a Cristo en mi corazón. Pero bueno, veamos lo que pasa aquí, según lo que dice Hechos de quién es la primera iglesia. Dice que eran hermanos, eran 120, y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló. Aquí Pedro ya está dándole lugar al Espíritu Santo en su prédica.
Ya no predica independiente, ¿verdad? Ya, por decirle así, ya él entendió la promesa de Jesús y la importancia de esa promesa. Así que él le está dando el lugar al Espíritu Santo sin haber llegado. ¿Ok? Leamos. Les dice, hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que precedieron a Jesús. Y él ha contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Escuche, está hablando de Judas, el que vendió a Jesús. Pero dice, pero si se acuerdan, el Espíritu Santo habló a través de David, o sea, fue profetizado. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad la cabeza. Escuche. Y todas sus entrañas se derramaron a la mitad de su cuerpo, se partió en dos. Y hay gente que dice que fue salvo, pero bueno. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hablando de la muerte y la traición de Judas, pero hablando de que tenía que venir alguien en reemplazo. Ahora, esto es un misterio porque 11 no es completo, 12 es reino. Eso significan los números. Entonces no era tanto que se sentían inútiles, era que había el cumplimiento de una profecía de por qué los 12, porque Jesús no escogió 20 sino 12, porque hay algo, un misterio en el número y tiene que ver con reino, con gobierno. Esta palabra, bueno, ok, leamos por favor. Versículo. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía contra nosotros, escuche, Pedro dice, no voy a escoger de todos los que están aquí, no todos califican. Hay un orden y el orden tiene que ver con aquellos que empezaron el primer día que Jesús apareció. Leamos, no lo digo yo. Dice, entonces dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Imagínense, vamos a escoger a aquellos que están desde el día que que Jesús fue bautizado hasta hoy, que Jesús se fue al cielo. Muy claro, ¿verdad? Escuche la doctrina. ¿Cómo se debe de mover una iglesia? Porque van a darle una oficina muy delicada, que es un apostolado. Entonces dice, tiene que ser alguien que haya estado desde el primer, que sea un testigo de Jesús. Escuche. Hasta el día de su resurrección. Y señalaron a dos. Bueno, empezaron a decir, no, vos tampoco. Entonces aquellos dos, estos dos están desde el día, según lo que Pedro dice, porque Pedro estaba hablando en el Espíritu. Por eso está escrito. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, no Barrabás, sino Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Imagínense, ya a Pablo le decían, viene el justo, o sea que aquel tenía una conducta muy buena. Imagínense, y discípulo excelente, calificaba para ser un apóstol. Escuche, y a Matías, de Matías no se dice nada, pero este fue el que quedó. 24, y por favor ponga atención al siguiente versículo para no sacar de contexto lo que viene después. Y orando, digan todos, orando, más fuerte, y orando, otra vez, y orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hablando del infierno, escuche. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto siempre se ha sacado de contexto, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta la suerte. Ok, la suerte era un método bíblico para escogerla, para descubrir la voluntad de Dios. Y yo sé que evangélicamente nosotros hemos escuchado que estar probando suerte no es de Dios, y esto es una verdad, porque la suerte que aquí hablan es, en el original tiene que ver con buscar la voluntad de Dios, no con un juego de azar por ambición. Porque yo puedo decir, bueno, si en la Biblia dice que hay que echar suerte, yo voy a echarle suerte a este numerito.
Y a Dios no le agrada eso, que tú dependas de la suerte, sino de su voluntad. Que al final parece lo mismo, pero en la Biblia no lo es. Ahora, le voy a dar 2 versículos o 3 de cómo se echaba suerte antes para saber qué decía Dios. Primer versículo, Isaías 34:17. Vamos rápido, por favor. Si usted no le da tiempo, apúntelo ahí y yo se lo leo acá. Y les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrá por heredad, de generación en generación morarán ahí. A través de la suerte decidieron a quién le tocaba más terreno, ¿verdad? Echemos suerte. A mí me ha tocado negocios donde viene la persona y le digo, te lo dejo en tanto. Y me dice, te doy 500 menos. No, te voy a bajar 200. Te lo dejo en tanto. Hagamos algo, me dice, tiremos la ficha, me dijo. Y si cae lo que yo digo, le pago lo que usted dice. Y si cae lo que yo escojo, me lo dejan lo que yo digo. Y le digo, Nel, yo no le hago a eso. Yo no le hago a eso. Solo los dejo hablar, pero yo no le hago a eso. Ush. No, perdón, no voy a decir así. Reprendo. Es que Ush es chapín. Ok, entonces vamos a otro versículo. Proverbios 16:33. Vamos rapidito ahí, por favor. Por eso usted no tiene que aceptar como normal que le diga, hermana, adivine. ¿Sabe qué le están diciendo? Bruja. ¿A dónde fuiste? Adivina. Brujo le está diciendo, no acepte eso. Ahora que le diga profeta de Dios, ahí todavía diga aleluya. Proverbios 16:33. Vamos, por favor. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mire cómo el Antiguo Testamento habla de la suerte, pero no es la de nosotros para andar viendo si nos sacamos un número o raspamos un cartón. ¿Ok? No me incluyo, pero hablo así para que no digan el pastor nos acusa. Y él nunca se involucra. Josué 18:6, para que no digan solo 2 versículos dio. 3, Josué 18:6. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, para estar repartiendo terrenos. Alguien diga aleluya. Y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, nuestro Dios, para tomar decisiones. Último versículo, para que no diga que fueron solo 3 y que se quede contexto. Primera de Samuel 14:41. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán, o Jonatán, no nos decidimos. Y Saúl, el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. 3 veces repite lo mismo. Entonces, esto no hay que sacarlo de contexto. Matías fue escogido bajo la oración. Se dio cuenta que primero fue la oración y después hicieron ellos, no sé cómo le hicieron para echar suerte, no sé cuál era la manera, la Biblia no lo describe, no interesa eso. No interesa de qué manera, lo que interesa es la oración, buscar la voluntad de Dios. Y este es un rasgo de la iglesia. La iglesia vive buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo? En oración. Tenemos que buscar, si somos verdaderos creyentes o la verdadera iglesia, es un rasgo muy claro en la Biblia que aún los apóstoles, por su experiencia y su autoridad, Pedro, que él podía haber dicho, yo digo que no, él seguía dependiendo de la dirección de Dios. No importa si uno es el título que uno es, uno tiene que depender de Dios. Levante su mano y diga, voy a depender de Dios como buen cristiano, y dele un aplauso fuerte al Señor. La suerte en la Biblia es un medio reverente para discernir la voluntad de Dios. La Biblia no nos manda a nosotros a echar suertes, pero ahí vemos un modelo y de mucho temor, ¿ok? Número 5. Viene la promesa en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si me ayudas con el tiempo, por favor. Y comienzo a predicar desde ahorita. 5. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta judía, ¿ok? Y hay denominaciones, ¿verdad? ¿Qué denominación es usted? Pentecostés. Y Pentecostés es una fiesta judía, ¿verdad? En realidad no es una fiesta de la iglesia. Que Dios haya decidido que en medio de esa fiesta se derramara el Espíritu Santo fue con un propósito. ¿Y sabe cuál fue el propósito? Que todos los judíos de todos lados, de todos los países se reunían para esa fiesta en Jerusalén. Entonces fue por ese fin que el Espíritu Santo con ese propósito se derramó, para que todos los judíos vieran ese poder manifestado en sus hermanos. Y de ahí Pedro predicase y se convirtiese en 3,000 de un solo.
Pero Pentecostés no es una denominación, ¿ok? Pastor, ¿y qué denominación somos nosotros? Pentecostés. Confusión, ¿verdad? No. No tenemos una denominación como tal, pero creemos en el Espíritu Santo como prioridad y en todas sus manifestaciones y en los dones del Espíritu Santo, en la gracia y el favor. Si pudiésemos identificarnos, pero la verdadera denominación está aquí. Esta. Una iglesia que ora, que persevera, una iglesia que confía, que espera en Dios, una iglesia con poder. Una iglesia que puede ser testigo de Jesús en todo tiempo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, no que era un viento recio, sino como, así sonaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo pasó, una atmósfera pasó y se les aparecieron lenguas repartidas. Fíjese que primero se llena sobre, vino una atmósfera sobre y después una señal de fuego sobre cada cabeza. Lea, por favor. Y se le aparecieron lenguas, así de fuego, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre la cabeza. Y fueron algunos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto era una evidencia para todo el pueblo judío que venía de diferentes países que hablaban ya otras lenguas, como usted y yo que estamos aquí que hablamos inglés. ¿Me explico? Porque se puede malinterpretar y decir, bueno, entonces todos hablemos otros idiomas, para darle evidencia a quién. Porque eso fue con propósito. ¿Estamos? Eso no fue un hecho deliberado del Espíritu, porque Él quería, a estos les voy a dar que hablen arameo, a estos griego, a estos. Y la gente que llegaba, que venían, que eran judíos, pero que ya vivían en otros países, los entendían porque hablaban 2 o 3 idiomas. Ese fue el propósito, de ver una evidencia sobrenatural del poder del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo no lo pueda hacer hoy, claro, pero no ande buscando eso como una evidencia. A menos de que usted tenga un compañero chino y usted le quiera hablar de Cristo. Dios le puede dar sobrenaturalmente el idioma. ¿Por qué no? Si es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Amén. Tampoco diga, Espíritu Santo, ayúdame a hablar inglés, y usted no se pone a estudiar. El Espíritu Santo es ordenado. Lo primero que tiene que hacer usted es tener una intención y agarrar un libro, y después el Espíritu Santo hace la obra. ¿Alguien está aquí? Ok, vamos. ¿A dónde? A dónde nos quedamos. Cuando vino la hermana Reina, pero yo contesté. Versículo 5. Ajá. Escriba, por favor. Llegó Pentecostés. Todos los que habían tomado la decisión de negarse a sí mismos y estuvieron dispuestos a perseverar y a esperar la promesa del Espíritu Santo con propósito, fueron llamados la iglesia. Características importantes. Ellos, ese grupo, se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, la iglesia. Versículo 5. Aquí nace la iglesia. Gracias. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Escuchen, la fiesta de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. O sea que para eso fue que hablaron en otras lenguas, para que ellos oyeran que, ¿sabe qué decían cuando hablaban en lenguas? Glorificaban a Dios. Dios me salvó, Dios es bueno, Dios me hizo libre, Jesucristo me ha salvado, Jesús es el Señor. Entonces aquellos oían en sus idiomas y decían, pero estos son judíos también y están hablando estos idiomas. Entonces era para testimonio. ¿Para qué es el poder? Entiende el poder del Espíritu Santo. No es para uno andar haciendo cosas así que uno quiera creerse superior. No. Es para dar testimonio. Sin darnos cuenta, hay poder obrando en nosotros cuando hablamos de Cristo. Cuando le decimos a alguien que existe la posibilidad de que Dios pueda venir a su corazón y que Dios no le juzga, Ese es el poder del Espíritu Santo. Nadie puede dar testimonio por cuenta propia. Eso es una evidencia del poder del Espíritu Santo en usted y en mí. ¿Alguien está conmigo? Si usted tomó la iniciativa en la cena de Thanksgiving y se paró y dijo, vamos a orar, es el Espíritu Santo con poder hablando en usted. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no se anima a orar. No tiene poder para hacerlo. Y si lo hace, no lo va a respaldar el Espíritu Santo, a menos de que no sea a través de él.
porque todo lo que hacemos es por Él y para Él. El poder del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo. Jesús dijo: yo les prometo que va a venir el Espíritu Santo y Él me va a glorificar. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para darle la gloria a Cristo. No es para creernos especiales o superiores. ¿Alguien está aquí? Versículo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. Ese era el propósito del poder, que se quedaran atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son estos de allá de Galilea, todos estos que hablan? Pero ¿cómo pues nosotros les oímos hablar en este idioma? En el idioma que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos. Imagínense todos los idiomas que se estaban oyendo ahí. Cada turista escuchaba y decía: ¿qué está pasando? Están glorificando a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Salvador? Y eso está referido a la prédica que hace el apóstol Pedro después. Primero se crea una atmósfera del Espíritu Santo, y como la misión era primero a las ovejas perdidas, la primera iglesia son purititos judíos. Leamos, ¿dónde estamos? Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? Mas otros se burlaban y decían: estos están bien borrachos. Increíble, ¿verdad? Que peligroso como alguien puede ver una manifestación del Espíritu Santo y decir: ¿es Dios? ¿O son las emociones de esos? ¿O están ebrios? Están llenos de mosto, o sea, estaban alcoholizados. Escriba, por favor. La obra del Espíritu Santo se hace visible. Las naciones oyen las maravillas de la gloria de Dios, que es Cristo, porque Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Es la gloria del mismo Dios. Entonces está hablando de Cristo, porque ese es el propósito del poder del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Escriba, por favor. Lo que Dios hace en privado, lo manifiesta en público. Cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, hay una evidencia en su vida pública. Número 7. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar porque ya nos sacaron una tarjeta amarilla. A los árbitros nadie los quiere, ¿verdad que no? No le voy a decir quién es el árbitro ahorita, pero Hechos 2:14. Hechos 2:14. Vamos ahí, por favor, antes que el árbitro nos... ¿Alguien está aprendiendo algo? Entonces Pedro, después de que se derramó el Espíritu Santo, se pone de pie con los 12 y alzó la voz, con los 11, perdón, y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, a los que estaban atónitos, perplejos y maravillados, y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que apenas estamos a las 3 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, pura Biblia. Escuche al Espíritu Santo obrando en una persona del vulgo, una persona iletrada, sin preparación. Aquí está Pedro hablando como nunca, pero ese es el Espíritu Santo. No es que Pedro fue allá a la escuela teológica de allá de Los Ángeles. No. El Espíritu Santo tiene poder. ¿Alguien está conmigo? Y esto fue lo que dijo el profeta Joel, o sea, se está cumpliendo una profecía. Y ya lo había dicho Jesús también. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas derramaré el espíritu y profetizarán. ¿Sobre quiénes? Ok, calificativo, ¿verdad? Claro, viene sobre toda la iglesia, pero aquí ya viene con una asignación especial. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor, humo, y el sol se va a convertir en tinieblas. Aquí se están mezclando hechos que van a pasar en la tribulación y todo esto que viene en el futuro. Así trabaja la Biblia. Aquí no es una cronología.
y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, hablando del gran trono blanco, donde todos comparecerán en juicio. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esas palabras. Escuche la prédica, las prédicas que son del Espíritu Santo. ¿Cuál es el enfoque? Escuche, por favor, para que usted diga, entonces aquella prédica no es del Espíritu Santo y esta sí es. Escuche cómo se predica. Escuche. Varones israelitas, escuchen esta prédica. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, los prodigios, las señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes, matastes por manos de inicuos crucificándole. Lo primero que hace la prédica es confrontarlos y decirles: ustedes son culpables, ustedes son responsables, ustedes religiosos. O sea, una prédica que la gente puede decir: no, ahí no es el amor de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Yo me está culpando, yo no quiero oír a Pedro. Al cual Dios le levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de él, citando puros versículos, miren, no dice capítulo 15, versos, no, habla de la Biblia, escuche. David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el infierno o en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cita el versículo, vea el salmo completo, y todos, wow, ese Pedro. Muchas veces aquel pescador, aquel que hablaba mal. Dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Habla de la revelación que tenía David. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí está el poder de Dios dando testimonio. Ese Jesús que ustedes mataron, ese que despreciaron, estaba profetizado. No se quedó muerto, resucitó. Nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y todos aplaudieron. Denle un aplauso a la palabra del Señor. ¡Qué fuerte! El mensaje los está culpando. Responsables son ustedes. Pero viene el amor y la misericordia, porque cuando viene la confrontación, viene la puerta para el arrepentimiento. Veamos en el último punto: convicción y arrepentimiento es una característica de la iglesia. Número 8, Hechos 2:37. Al oír esto, vamos rapidito por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, dijeron: es cierto, somos culpables injustamente. Lo señalamos, lo llevamos a juicio injustamente. Él era el Cristo, el Mesías. Se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Somos culpables, aquí hay arrepentimiento. Y este es el mensaje de la verdadera iglesia. Lleva a la gente a una confrontación de su estado, de sus pensamientos y emociones, para que se abra la puerta del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay reino. Entonces aquí empieza a obrar la misericordia de Dios, pero no donde no hay un corazón arrepentido. Por eso Jesús tenía toda la libertad, con pleno amor, de llamar a los fariseos hipócritas, manada de víboras, sepulcros blanqueados, porque la intención era llevarlos a un punto de
convencimiento de que estaban mal, de que lo que tenían era algo superficial y no algo esencial, que por fuera parecían religiosos, espirituales, pero por dentro estaban muertos. Jesús les ofrecía la oportunidad y lo rechazaban. Y aquí, a través de Pedro, ya no Jesús, pero a través del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo en Pedro, porque ya era iglesia, Pedro empieza a predicar un mensaje genuino. Este es un mensaje genuino. ¿Ustedes son culpables? Casi nadie dice eso. Nosotros los pecadores, por nuestra culpa, Jesús fue muerto en la cruz. La gente dice, no, yo no era malo, yo no era. Entonces no calificas para recibir la misericordia, porque tienes que aceptar tu culpa, porque por ti, para ti fue que Jesús murió y Él llevó tu culpa, tu maldición, para darte vida, para darte bendición, para darte la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Pero si no hay una aceptación, si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Por eso el mensaje debe de llevar un golpe a la conciencia, a la carne, para que la carne suelte al espíritu y el espíritu diga, es cierto, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué necesito orar? ¿Qué necesito pensar o sentir para entonces alinearme? Porque para eso estamos aquí, para ser restaurados, para cambiar de forma, para salir mejor como entramos. ¿Alguien está conmigo? Pégale un codazo a su vecino y diga, no te duermas porque te vas a quedar en el rapto. Versículo, ¿dónde estoy? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Echemos suerte, ¿vale? 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepiéntanse. Fíjense que Pedro no les dice, el Señor conoce su corazón, hermano. Nos digo, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Eso que vinieron a celebrar hoy, está bien, son las fiestas de Dios, pero cambió el sacerdocio, cambió la ley, cambió la dispensación. Hoy no hay otro mediador que no sea Jesucristo, al que ustedes crucificaron. Pero este Jesucristo hoy les da la oportunidad de que lo reconozcan, que es arrepentirse. Y su vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque van a recibir la promesa. Él va a venir a sus corazones y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Empezó con los judíos, ¿se dio cuenta? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Y con otras muchas palabras testificaba y les decía, tranquilo hermano, todo va a estar. No, los exhortaba. Ese no es un mensaje que a mí me gusta. Diciendo, sean salvos de esta perversa generación, renuncien a la religión. Son judíos y vinieron a la fiesta, qué bueno, pero renuncien a esa generación que Jesús dijo de víboras, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Verdad que sí? Eso dijo Jesús. Renuncien a la religiosidad. Cristianos de apariencia, cristianos nada más de conveniencia. Renuncien a eso y vuélvanse verdaderos cristianos. Oren, perseveren, esperen al Espíritu Santo, dependan del Espíritu Santo. Él quiere gobernar, Él nos ama celosamente, Él nos quiere dirigir, Él quiere que nos vaya bien. Él va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Esa es la cultura del cristiano. Y Pedro, usando un montón de palabras diferentes, les decía que sean salvos y que se alejaran de esa generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron y se añadieron aquel día. Sí, porque eran más, pero los demás no recibieron sus palabras. ¿Por qué? Porque no era suave el mensaje. No era un mensaje dominical de motivación. Era un punto determinante de eternidad. Ahí se marcaba un antes y un después. Ahí ese era un momento de vida o muerte. Por eso el mensaje debe de ser así. ¿Alguien está conmigo? El evangelio debe de ser así. Porque ¿qué garantiza que usted mañana va a recibir un mensaje? ¿O yo? ¿Qué si hoy es nuestro último día para algunos de nosotros? Y no nos arrepentimos y no buscamos la voluntad de Dios y no le dimos el lugar al Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí todavía? Escriba para terminar, por favor. El poder del Espíritu Santo produce confrontación, un redarguir permanente con la intención de abrir la oportunidad para arrepentirse y traer un efecto de transformación. Lo repito. El Espíritu Santo produce confrontación con la palabra,
un redarguir, darte cuenta que sí, Dios tiene razón. Eso te abre la oportunidad para que tú decidas voluntariamente si te arrepientes o no. Y si sí, recibes la palabra, Dios a través del Espíritu trae un efecto de bendición, de refrigerio y de transformación para tu vida. ¿Qué descubrimos en estos 2 capítulos, iglesia? Promesa, espera, paciencia, unidad, oración, orden, impartición, testimonio, predicación de la verdad y conversión. Esencialmente rasgos para identificar si somos o estamos en una iglesia de verdad o somos iglesia de verdad. Póngase de pie por favor donde está y dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos recibieron su palabra esta mañana? El Espíritu Santo nos metió ahí al libro de los Hechos y nos empezamos a imaginar cosas de la Biblia. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Hemos abierto este libro tan hermoso, tan maravilloso, donde tú has plasmado el testimonio y la evidencia genuina del prototipo, del modelo de la iglesia que tú dejaste. Ese inicio, ese prototipo es el que nosotros buscamos restaurar en nosotros, Señor. Gracias porque hoy entendemos más que nunca que sin el Espíritu Santo estamos perdidos, confundidos, sin esperanza, sin sentido de existencia, sin identidad, sin entendimiento de destino, mucho menos de propósito. Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas el corazón del Padre a nosotros los hijos para que podamos caminar conforme al diseño que tú has establecido para la iglesia. Señor, nos arrepentimos en esta hora. Ore conmigo. Padre Celestial, en este momento me arrepiento voluntariamente haber hecho cristianismo a mi imagen y semejanza. A partir de hoy voy a intentar caminar bajo la imagen y la semejanza que tú modelas en tu palabra. Gracias por la oportunidad de transformación que tu palabra y tu espíritu producen en mí en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, iglesia, y tome su lugar. Ya nos vamos a ir porque diciembre ya se va. Y no vaya a empezar a cantar. Yo no olvido. El mensaje sí. El mensaje no lo voy a olvidar, por favor, ¿o yo? Gloria a Dios. Yo creo que no hay nada que agregarle a la palabra porque la palabra ha sido bien específica, ¿verdad? Amén. Nomás los anuncios, hermanos, nomás recordarles que el 24, miércoles 24, no va a haber servicio. Pero el 31, miércoles 31, vamos a tener servicio a las 9 de la noche. Así usted hace su cena temprano, come y ya se viene listo para adorar al Señor y recibir el año aquí en este lugar. Va a ser una bendición, un privilegio poder estar, que se vaya el 25 y recibamos el 26 adorando al Señor. Amén. Es que planéelo, ya lo estamos anunciando desde hace 2 semanas, es que póngalo en el calendario, haga planes y juntémonos acá para adorar el miércoles 31, para despedir el año, pero no es para despedirlo, sino es para adorar al Señor y darle gracias por ese año que nos está terminando de regalar, ¿verdad? Porque ya son pocos días que faltan. Es que póngase en pie, vamos a ir a casa bendecidos, vamos contentos, agradecidos con el Señor. Amén, por esa palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que tuvimos de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has traído esa palabra que cambia, confronta, Señor, y nos enseña, Señor, para que seamos mejor cada día. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, los protejas, Señor, en esta semana, y que esta semana sea, Señor, de bendición y prosperidad para cada uno de ellos, Señor, y que tú los guardes donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús te lo pedimos y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga y tengan una excelente tarde.